Este 6 de junio tendremos nuevas elecciones en la República Mexicana y son elecciones a las que usualmente no se les presta demasiado caso, las elecciones de mitad de sexenio. En esta ocasión, sin embargo, son muy importantes y además están generando una gran atención. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a preguntárselo a Benito Nasif. Él fue consejero electoral, consejero del Instituto Nacional Electoral. Actualmente es profesor investigador del CID, el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Benito, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Sergio. A ver, son elecciones de medio sexenio. Usualmente esto significa que poca gente sale a votar. No sabemos qué va a pasar en esta ocasión, pero sí son importantes, ¿no? Porque, ¿cómo definirías tú la importancia de estas elecciones? Pues mira, se parece mucho, desde mi punto de vista, a las elecciones de 1997, de hace ya algunos años. Esa elección fue una elección que marcó, digamos, un final y un principio. Marcó el final de un periodo en el cual un solo partido tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y el principio de un periodo muy largo de un par de décadas en las que ningún partido político tenía por sí solo la mayoría y por lo tanto tenían que negociar, ponerse de acuerdo. El partido del presidente... Hoy, en cambio, sí tenemos un partido dominante del presidente de la República, Es desde el correcto. 2018. Ese fue el resultado de la elección del 18, más pues acuerdos, negociaciones políticas que tuvieron lugar después de la elección, que hicieron que Morena pasara de 191 diputados a los 251, en este caso 253, que se requieren para gobernar o para controlar la Cámara de Diputados. Para tener mayoría absoluta, ¿no? Exactamente. O sea, puedes modificar todo excepto la Constitución. Excepto la Constitución. Entonces, ese es el... ¿Fue legal esa forma en que Morena obtuvo la mayoría absoluta? Yo considero que sí, porque los A pesar de que la Constitución dice que no debe haber una representación de más del 8%, pero Morena consiguió una del 16%. Es correcto, eludieron el tope de sobrerepresentación, ¿sí? De una manera, pues, curiosa. Ingeniosa. Ingeniosa, sí. Una forma fue mediante utilizando a sus socios menores de coalición, en este caso Encuentro Social y el PT, candidatos, ¿no? como partidos nodriza. Es decir, partidos que llevaban los candidatos de Morena a la Cámara de Diputados. Un caso de ellos fue el propio Mario Delgado, que fue electo como diputado del PT, pero luego no solamente se pasó a Morena, sino que fue el coordinador de los diputados de Morena. Exactamente. ¿No? Entonces, la pregunta ¿es legal? ¿Aprovecharon un hueco en la ley? ¿Fue una trampa? Aprovecharon un hueco en la ley. Es curioso porque el INE, lo que nos ha dicho el INE es que ya esto había pasado con anterioridad, pero nunca al nivel del 2018, pero ahora se establecieron nuevas reglas. Primero, ¿son legales estas reglas? Bueno, ya el Tribunal Electoral dijo que sí. Segundo, ¿se debió haber hecho algo en 2018? Pues en retrospectiva la respuesta es sí, pero en ese momento estaba un criterio que había emitido la Sala Superior, según el cual pues lo único que tenía que verificar el INE en aquel entonces era el cumplimiento de requisitos de elegibilidad de los candidatos, porque los partidos tenían total libertad para postular candidatos, aunque fueran militantes de otros partidos. A ver, otra pregunta. En 2007, en las reformas del 2007 y del 2014, se establecieron reglas para impedir que los gobernantes, ya sea el presidente o los gobernadores, intervinieran en la elección. Recuerdo que esto fue mucho por protesta de los propios legisladores del PRD, que era el partido de izquierda en aquel entonces, que decían que había sido ilegítima la intervención de Vicente Fox en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿cómo ves la participación ahora del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador? Esa sí me parece claramente ilegal e inconstitucional. Está expresamente prohibido en el artículo 41 de la Constitución que se difunda propaganda gubernamental durante
periodo que se conoce como periodo de campañas, el que empezó el pasado 4 de abril. Pero el Tribunal Electoral dijo que sí podía mantener sus mañaneras, aunque tengo entendido que Sí. hay ciertas reglas que él no está respetando. Exactamente. El Tribunal Electoral ha sido poco claro respecto a la legalidad de la actuación del presidente de la República en las mañaneras. Por un lado, en una sentencia importante que emitió unos días antes de que iniciaran las campañas federales, trató de mandarle un mensaje al presidente de la República y decirle: tus conferencias mañaneras, salvo cuando hablas de cosas completamente inocuas, Como de salud, de que... o estás dentro de las excepciones previstas por el artículo 41 de la Constitución, como salud, educación y protección civil. Si no te apegas a eso, constituyen propaganda gubernamental y están prohibidas. Pero ¿no fue un absurdo entonces, Benito, el haber hecho la modificación del 2007? Prohibirle a... Porque nadie se atreve a enfrentarse al presidente, pero prohibirle a un presidente, prohibirle a un político que haga política, ¿no es una estupidez? Yo creo que yo era en su momento crítico de esa, Me acuerdo, de esa tú dijiste... regulación. Yo lo fui también. De hecho, en ese punto estábamos en acuerdo. Tú y yo. Coincidíamos, ¿no? Pero está en la ley, está en la Constitución y nadie debe estar por encima de ella, y tampoco el presidente de la República. Y creo que el presidente de la República debe poner el ejemplo y respetando estricto, tiene una obligación de debido Pero el cuidado. presidente muchas veces dice, a lo mejor hace propaganda, pero lo hace cuestionando las aparentes violaciones de otros. Dice, es que el gobierno de Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, está entregando tarjetas y esto yo digo que es ilegal. ¿Qué piensas? Pues que el presidente de la República abusa de su poder. ¿Debe ser árbitro electoral? Él No, mismo ha dicho no que puede él ser. garantiza la... Él es una parte interesada. Eso es muy importante dejarlo claro. Y esa es la razón por la cual se puso el principio de imparcialidad en la actuación de los servidores públicos en la misma Constitución. Porque, ¿qué significa ser parte interesada? Pues es que tienes un conflicto de interés. No puedes ser autoridad electoral y querer que Morena y sus aliados tengan la mayoría en la Cámara de Diputados, como abiertamente lo ha dicho el propio presidente de la República. Para eso tenemos autoridades electorales imparciales, apegadas a los principios de la materia, de la materia electoral. El presidente de la República, cuando quiere sustituir esas autoridades, viola la Constitución. ¿Tú piensas que estamos al borde de una anulación de, no sé si de todo el proceso, pero sí de algunos procesos en particular? No sabría decirlo, Sergio, va a depender mucho de pues, cómo transcurra la elección, pero sin duda la intervención del presidente de la República pues, va a dar pie a impugnaciones, incluso al cuestionamiento de la validez de la elección. En 2006 el Tribunal Electoral cuestionó las intervenciones de Vicente Fox, pero al final de cuentas no anuló la elección, ni dijo que esto era pues, razón o para anular o para cambiar el resultado de ninguna forma. ¿Veríamos una situación similar ahora? Sí, hay una situación similar, yo creo que todavía más grave que la que vivimos. Más aguda, ¿no? Porque ha sido más sistemática la intervención del presidente López Obrador. Y en aquel entonces el tribunal dijo que el presidente Fox, mediante su intervención, que habían sido expresiones pronunciadas a lo largo de discursos en sus giras presidenciales, como no cambiar de caballo a la mitad del río, dijo claramente al momento de pronunciarse sobre la validez de la elección que el presidente Fox la había puesto en riesgo, pero que su intervención no había sido suficientemente grave o determinante para dar lugar a la invalidez de la elección. El presidente cuestiona a organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, diciendo que están haciendo política. ¿A ti te parece que están haciendo política? Desde luego, política electoral no la están haciendo. ¿Son un partido de oposición? Ni son un partido de oposición. Se presentó una queja ante el INE y la dirección
de lo contencioso, la unidad de lo contencioso electoral determinó pues como no presentada la queja porque era completamente frívola, ¿sí? Entonces me parece que acusar a organizaciones de la sociedad civil de ser parte de una coalición opositora en contra de... es eso, una queja, es una acusación frívola. ¿Y qué piensas de la actuación tanto del consejero presidente Lorenzo Córdoba como de Ciro Murayama, el consejero? ¿Están teniendo un papel demasiado importante, demasiado protagónico? ¿Tú piensas que quizás se han excedido en eso o es correcto lo que han estado haciendo? Pues mira, como árbitro, los consejeros electorales y particularmente el consejero presidente está obligado por la cantidad de regulaciones que tenemos a una constante intervención a lo largo del partido, por así decirlo, a lo largo de la contienda. Y no solamente intervenir, sino a justificar sus decisiones. Así está diseñada la institución. Es parte de la naturaleza del INE. Luego, cada consejero tiene su propia personalidad, ¿no? Porque los demás no están teniendo ese papel protagónico. Estamos viendo muchos otros consejeros que toman sus decisiones, pero no están constantemente en redes sociales, no están constantemente en medios. ¿Qué opinas? Yo creo que los demás también, algunos lo hacen, ¿sí? Tienen mucha actividad en redes sociales. Creo que por su posición, lo que hace el consejero presidente tiene mucha mayor repercusión. Y luego, por la forma en que se ha dado esta discusión con Morena, las posiciones del consejero Murayama pues, han llamado mucho la atención. Ha habido reformas electorales constantes, yo lo sé, hubo la del 96, hubo la del 2007, hubo la del 2014. ¿Tú piensas que se necesita otra reforma electoral? Pues siempre es necesario revisar nuestras reglas en función de la experiencia. Cosas que no han funcionado como se esperaba que debían funcionar. Creo que... ¿No es muy compleja nuestra legislación muchísimo. Y muy prohibitiva? Muy prohibitiva, sobre regulación, el barroco electoral, como han dicho algunos, entre ellos el consejero Murayama, por cierto, le ha llamado de esa forma. Creo que sí sería conveniente simplificar. Creo que es importante regresar a la regulación de las coaliciones. Me parece que la forma en que se ha permitido la sobrerepresentación de los partidos que participan en las coaliciones utilizan la figura de la coalición para sobrerepresentarse. Las medidas que tomó el INE creo que son pertinentes, pero pueden no ser suficientes. Pero lo que me dicen los especialistas en la operación política es que hay 1000 formas de darles la vuelta. Es correcto. Que a lo mejor no hubo tiempo en esta ocasión, pero que sí habrá en el futuro. Eso es una tarea del legislador y yo creo que se debería ser uno de los asuntos que se discutan y se resuelvan en una futura reforma ¿Crees que electoral. tenemos un buen árbitro electoral? Creo que sí, tenemos un buen árbitro electoral que ha aprendido mucho, que es muy profesional y que pues garantiza el adecuado desahogo de las elecciones a través de la participación de la ciudadanía. Al final del día seremos nosotros, en esta ocasión a mí me tocará ser presidente de mesa directiva de casillas. Ah, sí, te toca. Exactamente. Después de haber sido consejero electoral. Sí, pues el sorteo. ¿Y ya sabes por quién vas a votar? Pues todavía lo sigo reflexionando. ¿Sí? ¿Dónde te toca? Me toca en la delegación de Coajimalpa, que es donde la vivo. alcaldía de Coajimalpa. La alcaldía de Coajimalpa, es correcto. No nos acostumbramos, ¿verdad? Bueno, Exactamente. Benito Nasif, profesor investigador del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económico, ex consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Gracias por esta conversación. Gracias a ti por la invitación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.